Bien, hola, este es el repaso para la prueba número 1 de geometría. Primero ustedes tienen que recordar los tipos de ángulos, ¿no es cierto?, que existen. Tenemos principalmente los que son menores de 90 grados, ¿no es cierto?, que los llamamos acutángulos o ángulos agudos. Los que son de 90 grados, ¿no es cierto?, y que generalmente aquí colocamos un cuadradito, ¿ya? Un cuadradito. Los que son más de 90 grados, ¿no es cierto?, que son los llamados obtusángulos, y también los que miden 180, que son los extendidos, ¿ya? Entonces, en el primer ejercicio ustedes tienen que identificar estos tipos de ángulos y más o menos estimar su valor, ¿ya? De acuerdo a la imagen que aparece acá. Ustedes tienen que estimar su valor, ¿no es cierto? Si tiene transportador y lo puede medir, perfecto. Si no, simplemente estimándolo ya es suficiente. Lo importante es que lo nombre, ¿ya? Lo nombre y además estime su valor, ¿ya? Entonces les recuerdo los tipos de ángulos, que son los acutángulos o agudos, los rectángulos, los obtusángulos y los ángulos extendidos, ¿no es cierto? Este mide el acutángulo menos de 90 grados, ¿no es cierto? El rectángulo mide 90, el obtusángulo más de 90 y el extendido vale 180. ¿Ya? Recuerden eso. En el siguiente tipo de ejercicio, lo que tienen que hacer es calcular el valor del ángulo que se les pide, o los ángulos que se les piden, pueden ser más de uno, recordando que existen los ángulos opuestos por el vértice. El vértice es este punto que estoy marcando acá, ¿no es cierto?, donde se intersectan ambas rectas. Si este ángulo vale 29 grados, significa que el ángulo opuesto por el vértice también va a valer 29 grados, ¿ya? Va a valer lo mismo. Ahora, el ángulo de al ladito, sumado con este ángulo, ¿no es cierto?, es decir, 29 más x, va a ser un ángulo extendido. Es decir, son ángulos suplementarios que suman 180 grados. De esa manera, ustedes sacan el valor de x. ¿Ya? En el siguiente ejercicio, tienen que aplicar la definición, ¿no es cierto?, de ángulo opuesto por el vértice, ¿no es cierto? Si acá tenemos que este ángulo vale 32, ¿cuánto valdría este de acá que es opuesto por el vértice? Lo mismo acá tienen este que vale 55, ¿no es cierto? Alfa es un ángulo opuesto por el vértice y 55 más beta son ángulos suplementarios, es decir, 55 más beta es igual a 180 y yo de esa manera despejo beta y saco su valor, ¿no es cierto? Les recuerdo que el vértice es ese punto. Luego, en el siguiente ejercicio, nuevamente tengo ángulos supuestos por el vértice, ¿no es cierto? Ahí está el vértice. Tengo que 40 es opuesto con alfa, ¿no es cierto? Y tengo que estos dos ángulos de acá también son opuestos por el vértice. Y puedo decir que estos dos, ¿no es cierto?, son suplementarios, es decir, W, si quieren lo colocar así, más 40 va a ser igual a 180 grados. Y de esa manera sacan este ángulo y sabiendo ese ángulo van a saber el valor de su ángulo opuesto por el vértice, ¿ya? De esa manera pueden conocer los tres valores que están pidiendo en ese ejercicio. Acá, muy similar, acá tengo un ángulo, ¿no es cierto?, dos ángulos opuestos por el vértice. Estos dos de acá también son opuestos por el vértice, ¿no es cierto? Y
obtengo que este ángulo con este son suplementarios, ¿ya? Por lo tanto, ambos suman 180, ¿ya? O también podría hacerlo con este ángulo de acá, también ambos suman 180, es decir, este ángulo más ese ángulo más 112 va a ser igual a 180, ¿ya? Y de esa manera saco ese ángulo. De esa manera saco ese ángulo. Y obteniendo ese ángulo puedo saber, ¿no es cierto?, cuánto vale su ángulo opuesto por el vértice. Acá es la misma situación, simplemente que tengo este ángulo opuesto por el vértice con este ángulo opuesto con el vértice con este, y este ángulo opuesto con el vértice con este, ¿ya? Y me puedo dar cuenta que la suma de estos tres ángulos, que aquí están marcándolos con amarillo, ¿no es cierto?, suman 180, son ángulos suplementarios, ¿ya? Es decir que 65, vamos a escribirlo aquí abajito, 65 más W más 56 es igual a 180, y yo de esa manera, ¿no es cierto?, saco el valor de W, ¿ya? Sumo 65 más 56, se lo resto a 180 y con eso saco el valor de W, y con eso obtengo el valor de I, y así también obtengo los demás valores de los ángulos faltantes, que son opuestos por el vértice, ¿ya? Cada ángulo, cada valor obtenido, se obtiene un punto. En el ítem 3 es importante que tienen que responder tres cosas. Uno es el valor del ángulo faltante, ¿no es cierto?, que en este caso es el X, ¿no es cierto?, y además indicar el tipo de triángulo según sus lados y según sus ángulos, ¿ya? Según sus lados y según sus ángulos, los triángulos tienen nombre. Recordemos que los triángulos que tienen ángulos menores a 90 grados son llamados triángulos acutángulos. Los triángulos que tienen un ángulo recto son llamados triángulo rectángulo, y los que tienen un ángulo obtuso, triángulo obtusángulo, ¿ya? Y por sus lados, si sus lados son iguales, es un triángulo equilátero. Si todos sus lados son distintos, es un triángulo escaleno. Y si dos de sus lados son iguales, es un triángulo isósceles, ¿ya? Pueden buscar ahí en internet, colocar tipos de triángulo según sus lados y según sus ángulos, y les va a aparecer las figuras que representa cada uno de ellos. Eso es lo que ustedes tienen que identificar acá. También lo vimos en clases, también está en su materia. Tienen que partir, obviamente, sacando el valor de X, ¿no es cierto?, y luego identificando el tipo de triángulo según su ángulo y según su lado, ¿ya? En este caso sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180, es decir, 30 más 140 más X va a ser igual a 180. De esa manera ustedes despejan el valor de X, ¿no es cierto? El valor de X. Probablemente se van a dar cuenta que esos tres ángulos son distintos, ¿no es cierto? Y esto veo así. El triángulo va a tener un nombre, ¿no es cierto?, por uno de sus ángulos, ¿no es cierto?, que sería este. ¿Qué tipo de
triángulo es al tener ese tipo de ángulo, ¿no es cierto? Y también según sus lados. Van a darse cuenta que sus lados, si sus ángulos son todos distintos, sus lados también van a ser distintos y también tiene un nombre ese tipo de triángulo que ustedes tienen que colocarlo acá en la prueba. ¿Ya? Por lo tanto, son 3 puntos. Uno por mencionar el tipo de triángulo según su lado, otro por el nombre según su ángulo y finalmente por el valor del ángulo faltante. En el siguiente ejercicio, lo mismo, ¿no es cierto? Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, por lo tanto vamos a tener 60 más 35 más x y eso es igual a 180. De esa manera ustedes sacan el valor de x y luego tengo que nombrar al triángulo según los tipos de ángulos que tiene dentro, ¿no es cierto? Y según sus lados. ¿Ya? Si los ángulos son distintos, los lados también serán distintos. ¿Ya? En este ejercicio, nuevamente aplicamos ¿no es cierto? Lo que sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, por lo tanto voy a tener que 45 más lo que vale este triángulo de acá, ¿no es cierto? Perdón, este ángulo de acá, más 90, más x va a ser igual a 180. Y x va a ser igual a un valor que ustedes tienen que determinar, ¿no es cierto? Probablemente se van a dar cuenta que si este ángulo es igual a este otro ángulo, este lado y este lado son iguales y este es distinto. Por lo tanto, si tengo dos lados iguales, va a tener un nombre, ¿no es cierto?, el triángulo, que ustedes tienen que colocarlo, y va a tener otro nombre según los ángulos. Y como tiene este tipo de ángulo, ¿no es cierto?, lo vuelvo a remarcar acá, lo vuelvo a remarcar, como tiene este tipo de triángulo, o sea, perdón, de ángulo, tiene un nombre específico según su ángulo. También lo tienen que colocar para obtener el puntaje. Por último, acá tienen un tipo de triángulo, ¿no es cierto? Tienen que calcular nuevamente el valor de x. Vamos a tener que 60 más 60 más x va a ser igual a 180. De esa manera ustedes calculan el valor de x. Y se dan cuenta que al obtener valores iguales en los ángulos va a significar que los lados también son iguales y por lo tanto eso también tiene un nombre, ¿ya? Según sus ángulos y según sus lados. Entonces, respondiendo eso, tienen el puntaje también completo. En el ítem 4, lo que deben hacer es aplicar todo lo anterior. Es decir, aquí vamos a tener un ángulo puesto por el vértice. Acá tenemos otro ángulo puesto por el vértice. Sabemos que si ese vale 81, este de acá también vale 81. Si este vale 70, este de acá también va a valer 70, ¿no es cierto? Si ese vale x, si este vale x, también este de acá va a valer x, ¿no es cierto? Y luego sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, es decir, 81 más 70 más x, va a ser igual a 180. De esa manera despejo x y el ejercicio está bueno. En el siguiente ejercicio tengo acá un ángulo puesto por el vértice, ¿no es cierto? Y acá tengo un ángulo suplementario. Por lo tanto, voy a llamar esto alfa, a esto lo voy a llamar beta. Ustedes tienen que obtener primero el valor de alfa y el valor de beta, ¿no es cierto? Y luego aplicar lo que ya sabemos, que alfa más beta
más x va a ser igual a 180 y de esa manera ustedes despejan el valor de la x. ¿Ya? Previamente sabiendo el valor de alfa y el valor de beta. ¿Ya? Sabiendo que beta es un ángulo opuesto por el vértice al ángulo de 32 y alfa es un ángulo suplementario a 87. En el siguiente ejercicio es más fácil porque acá tenemos el valor de un ángulo, ¿no es cierto? Acá tenemos un ángulo suplementario, pero acá no me da ningún valor. Pero sé, o podemos darnos cuenta, que x es suplementario a 140. Por lo tanto, voy a tener que 140 más x va a ser igual a 180 y por lo tanto de esa manera despejo el valor de x. ¿Ya? Es más simple. Y en el último tipo de ejercicio tengo este ángulo que vale 72, este ángulo que vale 77 y x es suplementario a este ángulo que lo voy a llamar alfa, ¿no es cierto? Lo voy a llamar alfa y por lo tanto yo sé que 72 más 67 más alfa es igual a 180. De esa manera, por lo tanto, obtengo alfa. Y además sabemos que x más alfa, al ser suplementarios, también suman 180, ¿no es cierto? Y de esa manera despejo el valor de x. ¿Ya? Ese, por lo tanto, es el repaso de guía sobre la primera prueba de geometría. Repasen el contenido, repasen la teoría de los tipos de triángulo, de las características y propiedades que tienen los ángulos opuestos por el vértice y las propiedades que tienen los triángulos, ¿no es cierto? Que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180 y eso es lo que tienen que aplicar en la prueba. ¿Ya? Saludos.